está en Juan 9, del 1 al 7. Aleluya, es una historia muy conocida por ustedes. Aleluya, y yo le coloqué el título, manifieste las obras de Dios. Hermano, mire, manifieste las obras de Dios. Aleluya. Quiero compartir el texto. Juan 9 dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Es una historia muy conocida. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aleluya, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió. En tierra hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, vi a lavarte en el estanque Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aleluya. Manifieste las obras de Dios. Ese es el título de la enseñanza. Escúcheme bien. Le voy a decir la historia esta vez de manera parafraseada. El Señor Jesús iba pasando y vio a un hombre ciego de nacimiento. Y entonces, cuando lo vio, allí se cumplieron dos principios de los cuales nosotros los vamos a digerir, a detallar pronto. Aleluya. Cuando vio a este señor ciego de nacimiento, él no dijo nada, sino que los discípulos entonces, que también como el Señor vieron al ciego, le preguntaron, maestro, o rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Y entonces vino el Señor y dijo, les respondió a ellos, le dijo, no fue que pecó este ni su padre, sino que esta ceguera es para que las obras de Dios se manifiesten. Amén. Y entonces el Señor agregó diciendo, aleluya, entre tanto el día dura, me es necesario hacer las obras del que me envió. Dijo el Señor, para mí es una necesidad hacer las obras del que me envió. Entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto el día dura, significa que tengo que hacerlo ahora. Entre tanto estoy aquí, estoy vivo. Entre tanto yo tengo la fuerza y la capacidad para hacerlo. Y dijo, mientras que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo, aleluya, y se lo untó a los ojos del ciego y le dijo, mira, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Él sabía dónde estaba el estanque a pesar de que era ciego. Y fue entonces aquel hombre, así con su bastón, yo me estoy imaginando de que así ocurrió, y cuando llegó en aquel sitio, se lavó y vio y regresó bien. La historia, aquí en la última partecita, ustedes se darán cuenta de que aquel hombre, o con aquel hombre, el Señor no le puso las manos y le dijo, recibe la vista, no, ni oró por él, nada de eso, sino que le dio unas instrucciones. Aleluya, yo hoy quiero hablarles acerca de esto. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y el título de la enseñanza es manifieste las obras de Dios. Era insólito de que el Señor allí se presentó y estaba delante de aquel ciego que, aleluya, aquel ciego que estaba viendo, el ciego que el Señor estaba observando. Pero también juntamente con el Señor, los discípulos lo estaban observando. Pero en los discípulos no había el principio en ese momento de hacer las obras de Dios. Y quizás usted tampoco sienta de que usted, digo, pero yo no sé cuáles son las obras de Dios. En Lucas capítulo 4, verso, aleluya, 18 y 19 dice el Señor, y ahí manifiesta las obras de Dios. Porque el Señor dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, aleluya, a los quebrantados de corazón, a poner, dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Simplemente esas son las obras de las que el Señor nos ha encomendado que nosotros hagamos.
Y también lo hizo con los discípulos. Sí. Pero ¿por qué razón los discípulos en ese momento no vieron lo mismo que el Señor veía? Yo les voy a decir. Mire, todos hemos sido ungidos. Todos hemos sido ungidos. Aleluya, en el Señor. Nosotros lo vemos en el Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Pero también en los discípulos, el Señor también los ungió y los encomendó y les dijo que fueran a todo lugar, que sanaran toda enfermedad, toda dolencia. Aleluya. Que sacaran fuera demonios, que predicaran el Evangelio. En otras palabras, hacer lo mismo que él fue ungido, dar buenas nuevas a los pobres, aleluya, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero entonces, aleluya, ¿por qué razón? ¿Por qué razón los discípulos cuando vieron con lo mismo que estaba viendo el Señor, aquel ciego de nacimiento, en ellos no le nació manifestar las obras de Dios? ¿Y sabe por qué? Aleluya, porque ellos no conocían unos principios que están en Juan, en el mismo texto, capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Allí hay dos principios, aleluya. El primer principio es que las obras de Dios son para todo aquel que usted ve. Amén. Para todo aquel que usted ve son las obras de Dios. Y el segundo principio es que todos necesitan que las obras de Dios se manifiesten en Él. Todos nosotros necesitamos que las obras de Dios se manifiesten en mí. Amén. Todos nosotros tenemos necesidad del Señor. Dos principios. Primer principio, las obras de Dios son para todo aquel que usted ve. Y el segundo principio es que todos nosotros, aleluya, todos necesitamos que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Aleluya. En ese sentido los discípulos no lo conocían este principio, pero después lo supieron. Cuando lo supieron, aleluya, ¿se acuerdan cuando había un cojo en el templo La Hermosa, al que refiere el libro de los Hechos? Aleluya, el capítulo número 3. Aló, ¿me está escuchando? Y entonces resulta de que allí ellos dos, Pedro y Juan, iban al templo de Hermosa y vieron un cojo ciego de nacimiento. Y entonces vinieron ellos y le dijeron a aquel hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que ellos vieron simplemente fueron lo que en principio el Señor le enseñó. Aquellos dos principios. Esto es, las obras de Dios son para que todo aquel que usted ve. Y segundo, que ese cojo necesitaba que en él se manifestaran las obras de Dios. Está en la clase, ¿verdad que sí? Ahora bien, mire, en los discípulos en ese momento no conocían esos principios, pero después en Hechos 3 del 1 al 7 ellos vinieron y lo entendieron. Alabado sea Dios. Hermano, mire, para que se manifiesten las obras de Dios usted tiene que conocer estos principios, pero también tiene que conocer otros principios. Uno de estos principios, aleluya, es que usted tiene que ser ungido y enviado. Y dice, ajá, y usted ha sido ungido, ya usted ha sido ungido y enviado. Ya todos hemos sido enviados. Aleluya. Lo que simplemente es que tenemos que hacer. Cuando nosotros fuimos ungidos, cuando nosotros fuimos enviados. En el Señor dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. La palabra me envió allí es que yo fui enviado para esto, para manifestar las obras de Dios. Pero también fui ungido. Cuando fui ungido, dice la Biblia, aleluya, he sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aleluya. En lo que nosotros leímos en el capítulo, aleluya, en Lucas capítulo 4, versos 17 y 18 y 19. Hermano, mire, ve, en esto, ¿no? Es necesario de que después que usted sea ungido y usted está capacitado para hacer las obras de Dios. Aleluya. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Pero en usted también tiene que aparecer el mismo principio. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando usted ve a cualquier persona, en él es necesario que las obras de Dios se manifiesten. Al mismo tiempo que ese Señor tiene la necesidad de que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero mientras que usted no lo ve, aleluya, es porque usted no le ha nacido.
Aleluya, ¿me está entendiendo? Usted no conoce esos principios, así como los discípulos entonces no lo conocían. Punto número 1 es haber sido ungido y haber sido enviado. Pero también hay otro segundo principio. Aleluya, me es necesario, yo tengo que tener la necesidad de hacer que las obras de Dios se manifiesten. Cuando uno ve a alguien, cuando uno sale en la mañana, por ejemplo, y dice, yo voy a predicar. Cuando uno sale en la mañana y dice, ve, en el trabajo, dice, yo voy a glorificar el nombre del Señor. Pero usted se da cuenta de que cuando usted sale, la razón por la cual no se manifiestan las obras de Dios es porque usted no sale a glorificar al Señor. Usted sale a trabajar o a hacer cualquier cosa, sale de sus actividades, pero no piensa, aleluya, de que todo lo que hagamos, aleluya, dice la palabra de Dios, sea de hecho, sea de obra, todo lo que hagamos es para el Señor. Aleluya. Todo lo que hagamos es para el Señor, es para glorificar su nombre. Todo nosotros, nuestra vida es para allá, y esto que hacemos secularmente forma parte de lo que nosotros hacemos para el Señor. Es necesario tener la necesidad, aleluya, de hacer las obras del Señor. Me es necesario, dice el Señor, hacer las obras del que me envió. Segundo, ¿no? Cuando nosotros vemos el ciego aquel, porque en él se cumple el otro principio. El otro principio es, tenemos la necesidad de que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Entonces viene el Señor y dice de aquel discípulo, de aquel hombre ciego, no es que pecó ni su padre, eso no es para eso, esa ceguera que tienen no es por esa causa, sino para que las obras de Dios se manifiesten. O sea, ¿qué quiere decir? De que todos los problemas que nosotros tenemos es para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Sí, todas las pruebas que usted está viviendo es para que las obras de Dios se manifiesten en usted. Es necesario de que usted sea afligido en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, aleluya, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Amén. Amén. O sea, ya va, un momentico. José, cuando fue hecho esclavo allá en Egipto, eso era para la gloria de Dios, sí, para que las obras de Dios se manifestaran en él. Tanto es así que él dijo, el Señor fue quien me trajo aquí, no fueron ustedes, le decía él a sus hermanos, sino me trajo aquí el Señor para preservación de vida. Ajá, y en Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones, eso fue una prueba muy dura, solamente por estar orando. Y dice, ajá, y era para que las obras de Dios se manifiesten en él. El rey Darío, entonces, cuando estuvo allí, aleluya, llamó a Daniel y le dijo, Daniel, el Dios tuyo te ha podido librar de los leones. Y dice Daniel, oh, claro que sí, envió a su ángel y le tapó la boca de los leones. Aleluya, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aleluya. Pero es que acaso solamente en eso. También dice la Biblia, los amigos de Daniel, Ananías, Azarías y el otro, aleluya, del que no me acuerdo su nombre, Misael. También cuando fueron echados al lago de fuego, al horno de fuego. Ajá, y era para que las obras de Dios se manifestaran en él. Ajá, y la prueba que usted está pasando, las pruebas que usted está pasando son para que la gloria de Dios se manifieste en él. Aleluya. Porque usted necesita que las obras de Dios se manifiesten en usted. Aleluya. Damos toda la gloria a Dios. Mire bien, si nosotros lo vamos a resumir, usted, aleluya, tiene la necesidad de que las obras de Dios se manifiesten. Segundo, usted sabe muy bien, aleluya, que usted ha sido ungido y ha sido enviado. Tercero, usted sabe muy bien de que las obras de Dios tienen que hacerse entre tanto el día dura. O sea, ahora que usted tiene la oportunidad, que usted tiene fuerza. Ahora. Pero también dice el Señor y añade de que es porque Él está en el mundo, y mientras que Él está en el mundo, Él es luz del mundo. Usted es la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Eso es una responsabilidad que hay en cada uno de nosotros. Mientras que estamos aquí en la tierra, mientras que estamos aquí, nosotros somos la luz. ¿Quién más va a predicar? ¿Quién más va a predicar? Ustedes. Aleluya. Son ustedes los que tienen, aleluya, lo que usted ve. Las obras de Dios son para todo aquel que usted ve. Y al mismo tiempo es porque todos tienen necesidad de que las obras de Dios se manifiesten en
¿Se acuerda de los principios? ¿Verdad que sí? Conociendo eso, aleluya, yo les voy a contar algo. No todos los milagros ocurrieron, no todo ocurrió así tan rápido, sino que también hay otros principios. Y yo quiero manifestárselos a ustedes. Enseña la Biblia que el Señor tiene para perfeccionar un milagro también del que lo recibe, porque son dos principios y los dos principios tienen que darse juntos. El primer principio, las obras de Dios son para todo aquel que usted ve. Pero también aquella persona tiene que tener la necesidad de que las obras de Dios se manifiesten en él. En aquel ciego de nacimiento a que alude Juan 9, dice la Biblia de que este hombre, cuando estaba parado frente al Señor, el Señor le dio unas instrucciones y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. No cualquier estanque, ve a lavarte allá en ese estanque. Y entonces él dijo: yo no voy para ese estanque. ¿Por qué yo no voy al estanque de Bethesda, ya que cuando espero que el movimiento de las aguas? ¿Por qué no? No dijo eso. No empezó a cuestionar ni a criticar la obra de Dios, sino que simplemente él aceptó de que para que las obras de Dios se manifiesten en él, él tiene que obedecer, tiene que seguir las instrucciones del Señor. Y entonces vino el Señor y después que le echó lodo, aleluya, en sus ojos le dio las instrucciones y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y él fue. Y cuando llegó al estanque, dijo, vio el agua. No era ciego. El agua está sucia. No, nada de eso. Aleluya. Sino que simplemente se lavó. Se lavó conforme a las ordenanzas que el Señor le había hecho. Yo le voy a decir por qué. Porque en una oportunidad ocurrió algo en un hombre. Nosotros lo conocemos como Naamán el sirio. Este hombre, aleluya, dice la Biblia de que era leproso. Pero a pesar de que era leproso, el Señor le había dado las victorias a Siria por medio de este hombre. Y entonces había un problema, que él no quería ser leproso. Y él quería que las obras de Dios se manifestaran en él. En una oportunidad escuchó de una de las muchachas estas que eran esclavas en su casa, aleluya, del asunto, gloria a Dios, de que había un profeta allá en Israel, aleluya, que sanaba. Y entonces aquella muchacha vino y le dijo: mira, pero ¿por qué no van para que el profeta, para que le quite la lepra al general del ejército del rey de Siria? Y entonces allá fue por instrucciones, aleluya. Él tenía tanta necesidad de que las obras de Dios se manifestaran en él que llegó hasta aquel lugar. Cuando llegó a aquel sitio, él estaba esperando, según Segunda de Reyes 5, del 10 al 14, que el profeta saliera de allá, invocara, y aleluya, y a su Dios, y ya se acabó, y él fuera sano de la lepra. Pero no fue así. El Señor dio instrucciones, diciéndole: ve a lavarte en las aguas del Jordán, y tu piel será sana. Y entonces vino él y dijo: pero bueno, yo estaba pensando dentro de mí de que él iba a salir de allá y ya está. Pero las instrucciones fueron diferentes. Cuando llegó en el momento, entonces vino y dijo: ajá, pero Abana y Farfar, que eran unos ríos de Damasco, Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que este río de Jordán. ¿Por qué tengo yo que lavarme aquí en estas aguas? Pero entonces vino uno de sus siervos que estaba allí, de sus soldados, se le acercó y le dijo: pero mi señor, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? Le dijo: sí, bueno, obedece. Y se ha metido ese hombre en las aguas, así como el Señor se lo había instruido. Y sabe una cosa, su piel salió limpia. Gloria a Dios, su paz, su gloria a Dios. Aleluya. Hermano, sí podemos manifestar las obras de Dios, pero en aquella persona a la que nosotros le queremos manifestar las obras de Dios,
se tiene también que cumplir las condiciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero quiero finalizar esto, aleluya, porque aquí en este se dio uno de los principios. Es que todos tienen la necesidad de que las obras de Dios se manifiesten. Y se cumplió ese principio allí en Naamán el sirio. Pero también quiero hablarle de las obras de Dios son para todo aquel que usted ve. En Lucas, capítulo 10, del 25 al 37, está una historia acerca de el que ustedes también la conocían, la parábola del buen samaritano. Un intérprete de la ley le preguntó al Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y al Señor le dijo, ¿qué dice la ley? Y entonces vino él y respondió diciendo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, entonces haz esto y vivirás. Y entonces él le preguntó, así como para tentar al Señor, le dijo, ay, ¿quién es mi prójimo? Y fue entonces cuando el Señor dictó o enseñó la parábola del buen samaritano, que ustedes conocen. En la misma dice que había un hombre que iba de un lugar a otro y fue entonces sometido por unos ladrones quienes lo golpearon, quienes lo hirieron. Ocurrió entonces este hecho tan lamentable y aquel hombre quedó allí tirado. Se esperaba entonces que los que pasaran por allí y vieran, así como los discípulos cuando vieron a aquel hombre ciego de nacimiento, entonces también fuera movido a misericordia y entonces entendieran que las obras de Dios son para todo aquel que usted ve. Amén. ¿A cuántas personas no ve usted allá en la calle? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántas familias? Y usted lo ve así como los discípulos, simplemente apáticos. No, ese tiene ese problema, bueno, no importa. Allá verá él cómo lo soluciona. Pero ¿cómo? Pero si usted está llamado para manifestar las obras de Dios en esa persona. Así, y créamelo, en esa persona también tiene la necesidad de que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Créeme que se dan esos dos principios. Pero para que se dé el milagro es necesario de que usted manifieste las obras de Dios. Si usted no lo hace, otro lo hará. Porque créame, usted pierde la corona, dice la Biblia. No dejes que nadie tome tu corona. Mire, sí, eso es para usted. La bendición es para usted. La bendición era para aquellos discípulos. Pero resulta de que se ponen atrás. ¿Quién pecó? Este es su padre. Ajá, pero ¿cómo? ¿Por qué razón? ¿Por qué no lo había? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué Señor, usted es quien tiene que hacer, manifiesta las obras de Dios. Usted es que lo está viendo. Y aquí en este caso pasó, en el caso del buen samaritano, pasó un sacerdote y vio a aquel hombre herido. Y era necesario de que él viendo, pero las obras de Dios se tienen que manifestar en él. Ese es tu prójimo, ese es tu vecino, ese es tu familiar, ese es tu amigo. Ese es tu compañero de trabajo. Aló, ¿me está escuchando? Está herido, necesita ayuda. Pasó de largo. Pasó un levita también allí. Y era increíble. Pasó de largo y no lo ayudó. Personas llamados, aleluya, a manifestar las obras de Dios. Y entonces pasó un samaritano. Una persona, aleluya, que el Señor los llama que eran extranjeros. Y cuando vio a aquel hombre, fue movido a misericordia. Lo vio igual que los demás. Y entonces, dice la Biblia, lo agarró, lo llevó por allá, vamos a llamarlo, lo llevó para el médico. Lo llevó y lo colocó en un lugar. Aleluya, en principio lo atendió. Pero después, como él tenía que marcharse, vino y encargó a aquel hombre, el dueño de aquel establecimiento, para decirle, bueno, cuídalo tú, y yo te voy a dar aquí un dinero. Y después, mire, hermano. Y entonces el Señor vino y le dijo, ajá, el Señor le hizo una repregunta a aquel intérprete de la ley, diciéndole, ajá, ¿y quién es el prójimo? Entonces vino él y dijo, bueno, de esos tres, del sacerdote, del levita y del samaritano, ¿cuál es el prójimo? Y entonces vino él y respondió y diciendo, bueno, el samaritano. Y el Señor le dijo, bueno, haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. En otras palabras, que mire, las obras de Dios son para todos.
todo aquel que usted ve. Así que todo aquel que usted ve, usted es llamado, aleluya, para dar buenas nuevas a los pobres, para ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Usted fue llamado. Haga lo mismo. Haga lo mismo que el Señor le dijo que hiciera. Aleluya. Toda la gloria para Dios. ¿Sabe una cosa? Si en usted, que está llamado, aleluya, para hacer las obras del Señor, todo aquel que usted ve, aleluya, mire, el Evangelio se proclamara, y si este principio fuera conocido por todos los hermanos, imagínense, toda Maracaibo ahorita conociera del Señor. Y si fuera en toda Venezuela ahorita fuera de conocer la palabra de Dios. Pero por causa de no conocer estos principios, mire, el Evangelio no es predicado. Por causa de no conocer estos principios, la gente no da buenas nuevas a los pobres. Las personas no creen que son enviados a sanar a los quebrantados de corazón. Las personas no se imaginan, aleluya, que son ellos los llamados a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, que son llamados a pregonar, a predicar el año agradable del Señor. Usted está aquí, en este lugar, y ya conociendo, como conoce estos dos principios, de ahora en adelante, aleluya, y ya que usted los conoce, entonces usted va a decir, bueno, aleluya, como los discípulos. Después que los conocieron, se presentaron en aquel templo La Hermosa, aleluya, y cuando vieron a aquel ciego de nacimiento, se acordaron de estos principios. Oh, las obras de Dios son para todos los que nosotros vemos, y este que estamos viendo aquí, son para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y a este es que tiene la necesidad de que las obras de Dios se manifiesten. De manera pues de que entonces, vamos, entonces le dijeron entonces a aquel paralítico, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo lo que tengo, yo fui ungido para esto, yo fui enviado para esto. Aleluya. De manera que en el nombre de Jesucristo, levántate, llama. Y lo ayudó y lo levantó. Aleluya. Y eso fue notorio a todos aquellos, sabiendo de que Jesucristo es el que el Señor, y es el único digno de toda gloria y de toda alabanza, y es el que está entre nosotros. Él es el que sana toda enfermedad y toda dolencia. Y nos encomendó a nosotros este mensaje. Aleluya. Y nos ungió a nosotros y nos envió a predicar. Aleluya. Toda la gloria y la honra. Hermano, miren. Aleluya. Ya que usted está escuchando este mensaje y ya usted conoce estos principios, y ahora en adelante cuando usted salga aquí, y entonces usted mira a aquel vecino de allá, el del abasto. Entonces cuando dice, ese es el Señor del abasto, yo nunca le he hablado de Jesucristo, aleluya, a pesar de que el Señor me encomendó a dar buenas nuevas a los pobres. Señor Juan, Señor Pedro, Señor Luis, mire, yo sé, oh Dios, que yo sé, Señor, que usted no le ha hablado de Jesucristo, y ahora en adelante yo le voy a hablar de Jesucristo. Aleluya, siéntese ahí. No, pero yo tengo trabajo, bueno, escúcheme. Aleluya. Pero no deje la oportunidad, porque las obras de Dios son para todo aquel que usted ve, y allí usted las va a manifestar, porque esa persona, créanme, tiene necesidad, aleluya, de que las obras de Dios se manifiesten en él. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Aleluya. Vamos a hacer una oración.